Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Esta es ya, queridos, la segunda carta que os escribo. En ambas, con mi exhortación, he intentado despertar en vosotros el recto criterio. Acordaos de las predicaciones de los santos profetas y el mandato de nuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Segunda epístola de Juan, del 1 al 2. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres cargados de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que irán en son de burla. ¿Dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como en el principio de la creación. Es gente que ignora conscientemente que hace tiempo existió un cielo y que también una tierra que surgió del agua y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que el mundo de entonces parecía inundado por las aguas del diluvio, y no quieren saber que los cielos y la tierra presentes, sujetos a esa misma palabra, están destinados al fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Bienvenidos al episodio 381, exactamente 381, y estamos en el día 12 de Immanuel Kant y la crítica es la razón pura. Bien, entonces hoy nos toca las anticipaciones de la percepción. Anticipaciones de la percepción. Ayer exactamente hicimos axiomas de la intuición, hoy hacemos anticipaciones de la percepción. Bien, principio. En todos los fenómenos, lo real, que es un objeto de sensación, tiene magnitud intensiva, o sea, un grado. Ya, lo que quiere decir acá es que cualquier cosa que podamos tocar, experimentar, es un objeto de sensación, pero tiene este grado de magnitud intensiva. Quiere decir este grado de materialidad, ¿no? Cantidad. Y claramente es como un grado, ¿no? Cuando es más pesado o más grande, es más cantidad, ¿no? Pero esto conlleva algo mucho más profundo, ¿no? Porque cuando dice objeto de sensación que tiene esta magnitud intensa, habla del grado en que se experimenta no solo la materialidad, sino que los pensamientos también, o los sentimientos, ¿no? Cuando estás de miedo, es intenso, ¿no? A veces no es intenso, a veces es intenso. Ahora lo mismo piensen, pero con los fenómenos, con las cosas que pueden tocar, ¿no? Claramente, si tocas el fuego, hay más intensidad, ¿no? Más grado de intensidad, porque la sensación se experimenta más. Cuando tocas frío, cuando tocas metal, cuando tocas madera es diferente. Entonces, o experimentar también, ¿no? Ver mi pared y ver la pared de una mansión es diferente la percepción en todos los fenómenos, y básicamente esto está diciendo Kant, ¿no? Entonces da una prueba. Le voy a leer. La percepción es la conciencia empírica. Ojo, esto es muy muy heavy. La percepción, o sea, todo lo que puedes percibir con tus 5 sentidos es una conciencia empírica. Conciencia empírica. No dice sensación empírica, dice conciencia empírica. ¿Qué es conciencia empírica? Es una conciencia acompañada de sensación. Conciencia, sensación. Intención, sensación. Pero ¿qué pasa cuando no estoy concentrado y agarro una cosa y la siento? Entonces Kant diría, no. Ya estás dentro de espacio y tiempo como software, y está ya la conciencia acompañada de la sensación, o sea, es una sola. Luego dice: los fenómenos como objetos de la percepción no son intuiciones puras,
simplemente formales como espacio y tiempo, que no pueden ser percibidos en sí mismos. Contienen pues, además de la intuición, la materia de algún objeto en general, por la que se representa algo que existe en tiempo o espacio. Es decir, lo real de la sensación, no como representación puramente subjetiva, de la que no se puede tener conciencia, sino en tanto que el sujeto ha sido afectado y que se relaciona esto con un objeto cualquiera. Más puede sí tener lugar una transformación gradual de la conciencia empírica en pura, en donde lo real de la primera desaparezca por completo y que no quede más que una conciencia puramente formal, o sea, a priori, de la diversidad contenida en espacio y tiempo. O sea, puede haber una conciencia no empírica a priori, pero esta conciencia no pura y empírica no podría experimentar, porque habría un desorden en las cosas que se está queriendo ser percibida, que está queriendo ser experimentada, y a la vez también ser representada en la conciencia. Entonces sigue diciendo, por lo que puede también por consiguiente tener lugar una síntesis de la producción de la cuantidad de una sensación desde su comienzo. Ya, la intuición pura igual a cero hasta un tamaño cualquiera, y como la sensación en sí no es una representación objetiva y no existe en ella ni intuición de espacio ni de tiempo, no tiene ninguna cuantidad extensiva, aunque tiene sin embargo cuantidad por medio de la aprehensión, en donde la conciencia empírica levántase en cierto tiempo desde nada igual cero hasta el grado determinado. La conciencia empírica tiene este tipo de, siempre está pasiva, y cuando empieza a tocar algo empieza a tener este grado, ¿no? Grado 4 de sensibilidad, grado 5 y demás, ¿no? Entonces dice cuantidad que es intensiva por consiguiente que corresponde a todos los objetos de la percepción en cuanto ésta contiene sensación, es decir, un grado de influencia en los sentidos. Puede llamarse anticipación a todo conocimiento por el que yo pueda conocer y determinar a priori lo que pertenece al conocimiento empírico, y esa es seguramente la significación que le da Epicuro a su palabra. Más como hay en los fenómenos algo que puede nunca es, más como hay en los fenómenos algo que nunca es conocido a priori y que constituye de esa suerte la diferencia verdadera entre el empirismo y el conocimiento a priori, y que ese algo es la sensación como materia de la percepción, se sigue que lo que propiamente no puede ser anticipado es la sensación. Podríamos al contrario llamar a las determinaciones puras en el espacio y tiempo, ya por relación a la figura, ya por la cantidad, anticipaciones de fenómenos, porque representan a priori lo que siempre puede darse a posteriori en la experiencia. Pero suponemos que existe algo que puede conocer a priori a cada sensación, considerada como sensación en general, sin que esta sensación particular se haya dado. Ese algo merece llamarse anticipación, aunque en sentido excepcional. Digo excepcional porque es siempre extraño ciertamente anticipar sobre la experiencia en aquello mismo que constituye su materia y que solo de ella puede tomarse. Esto es, sin embargo, lo que ocurre acá. Claramente, cuando hablábamos de esa parte inconsciente y experimentar las cosas, hablábamos de esta anticipación. Bien, entonces dice, la aprehensión con solo la sensación no ocupa más que un instante, en tanto que esta es el fenómeno, es en el fenómeno algo de la aprehensión, no es una síntesis sucesiva que precede yendo de las partes a la representación total. Esta aprehensión por consiguiente carece de cualidad extensiva. La ausencia de sensación en el mismo instante, representaría ese instante como vacío, como igual a cero. Lo que corresponde a la sensación de la intuición empírica es pues realidad, realitis, phenomenon. Lo que corresponde a la ausencia de sensación es la negativa igual a cero. Además, toda sensación es susceptible de más o menos, de tal suerte que puede disminuir o desaparecer insensiblemente. Existe pues entre la realidad en el fenómeno y la negación una cadena continua de sensaciones intermedias posibles, cuya diferencia entre sí es siempre menor
que entre lo de una sensación dada y cero o la negación completa. Esto es lo mismo que decir que lo real en un fenómeno tiene siempre una cuantidad, pero que esta cuantidad no se halla en la aprehensión, puesto que ésta se verifica en el instante por medio de la simple sensación y no por una síntesis sucesiva de muchas sensaciones, no procediendo por consiguiente del todo, de las partes al todo. Tiene pues una cuantidad, pero que no es extensiva. Bien, vamos a analizar a profundidad lo que hablamos hasta el momento. Bien, entonces Kant está desarrollando principios que van a permitir comprender cómo organizamos los fenómenos, o sea, lo que nos va a parecer a nosotros como experiencia, como realidad. En este sentido, según las categorías del entendimiento, hay ciertos principios, ¿no? Ya abrimos el principio de los axiomas, ahora estamos viendo estas anticipaciones de la percepción, pero que está dentro del principio este principio de las anticipaciones de la percepción, claramente, que es el que corresponde a cualidad, ¿no? Entonces, en este caso, analiza cómo percibimos lo real en los fenómenos, es decir, aquello que produce sensación, y establece que todo fenómeno tenga magnitud, o sea, dijo grado Kant, ¿no? Entonces no es cantidad de partes en espacio y tiempo, o sea, esto separado de esto, que este libro separado de este mouse, separado de este, no, sino magnitud intensiva es el grado de experiencia que vamos a tener. Por ejemplo, la percepción es una conciencia empírica, como dijimos, ¿no? O sea, que incluye la sensación, algo que nos afecta. Entonces, espacio y tiempo son intuiciones puras, pero que no se perciben en sí mismas, sino que son el marco de los fenómenos. Lo que se percibe siempre incluye sensación, el contenido real que nos afecta. Entonces, esta magnitud intensiva, aunque la sensación no tiene partes espaciales o temporales que sumamos, tienen este tipo de intensidad, ¿no? Podemos imaginar una escala del 0 a donde sea, hasta cualquier grado de sensación. Y claro, surge el concepto de anticipación, ¿no? Porque antes de darle un grado a algo que experimentas, vas a tener la anticipación de que es algo que vas a experimentar. Entonces, esta anticipación es el conocimiento a priori. El conocimiento a priori de algo que en principio solo se parece posible conocer empíricamente, ¿no? Por ejemplo, el Everest. Yo no he experimentado el Everest, pero potencialmente puedo experimentar el Everest como una anticipación, ¿no? Pero en ese sentido es muy, muy laxo. Yo estoy sentado acá y al frente veo una ventana, ¿no? Yo puedo anticipar a tocar la ventana. Me levanto, toco la ventana, la experimento, ¿no? Pero lo que Kant está haciendo es que, aunque el contenido concreto de la sensación no se puede anticipar, sí se puede anticipar que toda sensación va a tener intensidad. O sea, yo voy a imaginar tocar ese vello y voy a sentir un tipo de intensidad. Entonces, esa es la anticipación, ¿no? Porque yo voy a imaginar, bueno, imaginar no tampoco, ¿no? Cuando voy a tocar la ventana y estoy sintiendo un grado de intensidad que voy a tener, o el fuego y demás, ¿no? Entonces, esto es un conocimiento universal y necesario, dice Kant, ¿no? Cualquier sensación tiene grado, y es algo a priori, universal y necesario. Y surge también esa idea de continuidad, ¿no? Entre el cero absoluto, ausencia total de sensación, y cualquier sensación, ¿no? Hay una continuidad de grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto significa que lo real en los fenómenos no es todo o no es nada, sino que ocurre en escalas continuas. El todo y la nada y el todo. Entonces, Kant va a sostener que todo fenómeno, en cuanto contiene sensación, posee magnitud intensiva. Y claro, posee grado, ¿no? Posee un grado, aunque no intensiva. Hay que diferenciar de extensiva. Esto hay que aclarar también, ¿no? Por ejemplo, hablar de intensidad es calor más fuerte, calor más débil, luz más brillante, luz más tenue, y claro, esto es a priori.
lo sabemos antes de la experiencia concreta, pero la extensión ya es algo que está en la experiencia concreta, ya es algo que se experimenta como un tipo de partes, ¿no?, que hay en el universo. Esto pertenece a esto, este pequeño teclado pertenece a este panel de teclado más grande y demás. Esta hoja pertenece al libro y demás. Bien, entonces entonces quedamos acá, ¿no? Pues una cantidad, pero que no es extensiva. Ahora, a esta cantidad que solo como unidad se aprende y en la que la pluralidad no puede ser representada más que por aproximación a la negación igual a cero, la llamo cuantidad intensiva. Cuantidad intensiva, toda la realidad en el fenómeno tiene pues una cuantidad intensiva, es decir, un grado. Cuando se considera a esta realidad como causa, sea la sensación o de otra realidad en el fenómeno, por ejemplo, de un cambio, se llama un movimiento. Ahí agrega lo que es grado y velocidad. Entonces dice el momento de la pesadez, y esto porque el grado no tiene más que la cantidad que la cantidad cuya aprensión no es sucesiva sino momentánea. No toco este punto más que de paso, pues todavía no tengo que entrar en materia con la causalidad. Toda sensación y por consiguiente tanto realidad en el fenómeno, por pequeña que sea, tiene un grado, es decir, una cuantidad intensiva que todavía puede ser disminuida, habiendo entre la realidad y la negación una serie continua de realidades y percepciones posibles, cada vez más pequeñas. Un color cualquiera, por ejemplo el rojo, tiene un grado que por pequeño que sea nunca es el último menor posible, y asimismo con el calor, con el momento de pesadez, etc. La propiedad de las cantidades que hace que ninguna de las partes sea menor posible en ellas es lo que se llama su continuidad de espacio y tiempo. Son cuantidades continuas porque ninguna de sus tres partes puede darse sin estar contenida en límites, o sea, puntos e instancias, y de tal suerte que esa misma parte no sea a su vez un espacio o un tiempo. El espacio pues no se compone más que de espacios y el tiempo de tiempos. Los instantes y los puntos son solo límites del tiempo y el espacio, es decir, simplemente lugares los lugares de su circunscripción, y estos lugares suponen siempre intuiciones que los limitan o determinan, y ni tiempo ni espacio pueden concebirse como compuestos de simples lugares de partes integrantes que se suponen dadas anteriores. Pueden llamarse a esta la clase de cuantidades fluyentes, porque la síntesis de la imaginación productiva las produce por una progresión en el tiempo cuya continuidad se designa generalmente con la palabra fluxión. Bien, Kant está diciendo que hay una definición de magnitud intensiva que se aprende como una unidad. Ya hablamos de la unidad, que es esta síntesis donde todo parece junto, ¿no? Y no en partes. Y claro, hay una multiplicidad, una variación que se representa por la aproximación que se tiene al cero, como esta magnitud intensiva, ¿no? Si no se siento nada, cero, pero si ya empiezo a sentir algo, sentir algo, ya el grado sube, ¿no? Entonces toda realidad tiene grado, dice Kant, o sea, toda sensación tiene grado. Y tiene que ver esto con la gravedad, ¿no? Cuando un momento de gravedad, no se refiere al tiempo exactamente como si lo haría Einstein, pero sino un grado de intencionalidad causal instantánea, ¿no? Cuando la realidad se considera como causa, su grado se llama momento. Entonces el momento claramente tiene un grado de intensidad, ¿no? Como causa,
Cada momento es diferente a un momento pasado, ¿no? Que tiene menos intensidad, o un momento futuro que tiene mucho menos intensidad. Y claro, en ese sentido, por eso trata de llamarlo momento, el ejemplo del momento. Entonces, entre la realidad y negación hay infinitas gradaciones, ¿no? Hay grados. Negación, ya dijimos que es esta parte del cero, ¿no? Cero. Bueno, claro, esta parte de cero. Y también tenemos que hablar que ninguna sensación o realidad tiene el grado más pequeño. Siempre se puede disminuir más. No hay grado pequeño. Entonces, el rojo siempre puede ser más tenue, ¿no? El calor siempre puede ser mucho más caliente o mucho más frío. Nunca llegan a una parte mínima indivisible. Entonces, espacio y tiempo son cuanta continua, que no están formadas por partes indivisibles, sino que cualquier parte se puede dividir indefinidamente, ¿no? Entonces los puntos y momentos son límites, claro, son límites, son como ladrillos básicos del espacio y el tiempo. Entonces las magnitudes por ello van a ser fluyentes, hay una síntesis continua, ¿no? La imaginación productiva, hablamos de esto, y que era muy interesante como esta co-creaba lo que experimentamos, las va a construir como flujo, va a poner ladrillo, pero les va a poner ladrillo con el nombre de grado, o propiamente dicho, esta magnitud intensiva, ¿no? Por eso en esta parte investiga la sensación, ¿no? Por eso esta parte es la anticipación de la percepción, o sea, lo que está antes de percibir. Pero cuando nosotros percibimos ya estamos usando espacio-tiempo, categorías, a priori, pero anticipación de la percepción, hay algo mucho más allá que se está construyendo, y como vimos está Kant explicando que es por grados, ¿no? La realidad tiene grados, hay grados en la realidad. Y bien, entonces hay que distinguir en magnitud extensiva y magnitud intensiva. Magnitud extensiva se refiere a espacio, tiempo y cuerpos, ¿no? Se construye por suma de partes sucesivas. Tiempo se está manifestando y yo estoy tocando esto y estoy viendo esto, y entonces se va agregando cosas. Hay partes sucesivas que están ocurriendo. Pero magnitud intensiva es la sensación o los grados de realidad que se capta de golpe, no por suma, sino ya graduales, continuos, ¿no? Estoy tocando esto y pasa mi mano por acá y es otro, y entonces estoy percibiendo esto y pasa mi mano por acá, estoy percibiendo otra cosa, entonces por diferentes grados, y claro, no hay límites en estos grados, ¿no? Nunca se llega al grado mínimo, siempre estamos percibiendo algo. Entonces en la percepción todo lo real tiene intensidad graduable, ¿no? Y espacio y tiempo, aunque son continuos, no están hechos de puntos o momentos atómicos, sino que los puntos son límites conceptuales, no partes reales. Por eso no podemos experimentar tiempo y espacio, porque son puntos de referencia, límites conceptuales, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Todos los fenómenos en general son pues cuantidades continuas, así por su intuición, al ser cuantidades extensivas, como también por su simple percepción, sensación y por consiguiente realidad, como cantidades intensivas. Cuando se interrumpe la síntesis de la diversidad del fenómeno, esa diversidad no es entonces un fenómeno como quantum, sino simplemente un agregado de varios fenómenos, producto de la repetición de una síntesis siempre interrumpida, en vez de serlo por la simple progresión de la síntesis productora de una especie dada. Cuando digo que 13 thalers representan cierta cantidad de dinero, me sirvo de la expresión exacta, y con eso entiendo el valor de un marco de plata fino. Ese marco de plata es seguramente una cantidad continua en la que no hay
no hay parte alguna que sea la menor posible, y donde cada parte podía formar una moneda que a su vez contendría siempre materia para otras menores. Mas sí entiendo con aquella expresión 13 thalers redondos, es decir, 13 monedas, cualquiera que sea su valor, será impropio que a ese llame yo una cantidad de thalers, en menester llamarlo un agregado, es decir, un número de monedas, y como en todo número es necesaria una unidad que sirva de fundamento. El fenómeno como unidad es el quantum, como tan siempre un continuo, y como tal siempre un continuo. Bien, en ese sentido, ideas centrales, ¿no? Fenómenos como magnitudes continuas, y según la intuición son magnitudes extensivas, ¿no? Algo que ocupa lugar en espacio y tiempo, pero según la percepción, no la intuición, las magnitudes son intensivas, ¿no? Son intensivas, que corresponden al grado de sensación, y en ambos casos no existen partes mínimas indivisibles, ¿no? Toda multitud es continua y divisible sin límites. Entonces hay un fenómeno versus un agregado, ¿no? Si la síntesis de un fenómeno se interrumpe y lo vemos como piezas separadas, deja de ser un fenómeno único y se convierte en un tipo de agregado. Por ejemplo, si rompemos esta portada del libro, claramente va a ser esta figura separada, ¿no? Un agregado. Y claro, hay que hablar ahora del número, porque siempre hay que partir de una unidad. Entonces un fenómeno cualquiera se toma como una unidad total, lo denomina Kant quantum continuo, no como un agregado de cosas separadas. Entonces hace la diferencia, ¿no? El quantum continuo es la magnitud como algo divisible infinitamente, ¿no? Se puede dividir muchas veces como una cantidad de materia, espacio, intensidad, o sea, se puede dividir en todo eso. Mientras que el agregado es la suma de las partes separadas, como hay que contar unas monedas, como nos decía Kant. El continuum, el quantum continuum, sería como un kilo de plata, ¿no? Lo percibes como cantidad divisible infinitamente, no hay una última partícula perceptiva. Siempre lo podemos, mientras que lo pesemos, siempre lo podemos separar. Y el agregado sería el agregado número correspondiente, sería el 13 monedas. Lo concibes como suma de unidades independientes, ¿no? 1 más 12, 1 y 3, entonces hay cierto tipo de división, ¿no? Entre la realidad sensible y el espacio-tiempo como continuos, y la naturaleza que no está hecha de átomos perceptivos, ¿no? Puntos o instancias indivisibles, sino toda percepción y toda realidad empírica tiene esta parte de divisibilidad sin fin de este continuo. Claro. Vamos a seguir. Como todos los fenómenos considerados bien como extensivos que como intensivos, son cuantidades continuas, la proposición de que todo cambio, paso de una cosa de un estado a otro es continuo, se podría demostrar aquí fácilmente con una evidencia matemática si la causalidad de un cambio en general no estuviera por completo fuera de los límites de la filosofía trascendental y no supiera principios empíricos, porque el que puede existir una causa que cambie el estado de las cosas, es decir, que las determine en sentido contrario a cierto estado dado, sobre eso el entendimiento nada nos dice a priori, y no solo porque no vea la posibilidad, sino también porque la mutabilidad alcanza tan solo a ciertas determinaciones de los fenómenos que solo la experiencia puede demostrar, mientras que la causa permanece en lo inmutable. Mas como aquí solo disponemos de los conceptos puros,
fundamentalmente de toda experiencia posible y en los que nada empírico debe hacer, no podemos, sin quebrantar la unidad del sistema, anticipar nada de la física general fundada por ciertos principios de experiencia. No carecemos, sin embargo, de pruebas que demuestren la gran influencia de nuestro principio en la anticipación de las percepciones y hasta supliéndolas también de su arte que evita las falsas consecuencias que podríamos sacarles, que podrían sacarse. En este sentido, continuidad de cambio. Todos los fenómenos son multitudes continuas, intensas intensivas o extensivas. Y se sigue que todo cambio también es continuo. Todo cambio es continuo. Kant dice que podría demostrarse matemáticamente, pero hay límites de la filosofía trascendental, de su propio pensamiento, que es la causalidad que produce un cambio. Claro, la causalidad que produce un cambio es un concepto que va más allá de la filosofía trascendental. No se puede demostrar a priori, ¿no? Porque si es a priori, antes de espacio y tiempo, no habría un tipo de conocimiento enmarcado fuera de... habría, pero no podremos conocer. Entonces la idea de causa del cambio, la causa del cambio, necesita una experiencia empírica. El entendimiento puro no nos puede dar esa experiencia para, la idea de que exista una causa capaz de alterar los estados. Entonces solo sabemos que todo fenómeno es continuo, pero no podemos deducir a priori como per una causa particular. Hay también una fidelidad del sistema crítico. Kant es muy riguroso y no quiere anticipar las leyes concretas de la naturaleza, porque eso sería invadir el terreno de lo empírico. Pero en su filosofía trascendental establece condiciones de posibilidad de la experiencia y claro, no leyes físicas concretas. Ok, estoy muy cansado, amigos. Estoy bien. Solo la última jornada. Bien, entonces aquí Kant quería decir que la naturaleza de los fenómenos es continua, tanto espacio y tiempo como extensión, ¿no? Y hablamos que la intensidad es el grado. Por lo tanto, no hay saltos absolutos en la percepción, ni cambios instantáneos de cero hacia algo más, ¿no? Todo cambio debe pensarse como una transición gradual, aunque la causa concreta sea empírica, ¿no? Es como la verdad, ¿no? Bien, en este sentido vamos a seguir. Si toda realidad en la percepción tiene un grado, entre este grado y la negación hay una serie infinita de grados siempre menores, y dijimos porque los grados son siempre divisibles, no porque están en esta parte intensiva. Y dice, y sin embargo cada sentido debe tener un grado determinado de receptividad para las sensaciones. No existe pues percepción y por consiguiente experiencia que pruebe ya inmediatamente la ausencia absoluta de toda la realidad en el fenómeno, es decir, que de la experiencia no se puede sacar la prueba de un espacio o de un tiempo vacíos. Primeramente, la ausencia absoluta en realidad en la intuición sensible no puede ni ser percibida, después tampoco se puede deducir de ningún fenómeno particular ni de las diferencias de sus grados de realidad, y no puede admitirse nunca para explicar esta realidad. En efecto, aunque toda la intuición de un espacio de un tiempo determinado sea enteramente real, es decir, que ninguna parte de ese estado o tiempo esté vacío, sin embargo toda la realidad tiene su grado, el que puede decrecer según
una infinidad de otros grados inferiores hasta la nada, hasta el vacío, sin que deje de ser la misma cuantía extensiva del fenómeno. Es bien necesario que exista una infinidad de grados diferentes que llenan el espacio y el tiempo, y que en los diversos fenómenos las cuantidades intensivas pueden ser mayores o menores, pero que sea siempre la misma cuantidad extensiva. Vamos a dar un ejemplo. 2 puntos. Casi todos los físicos, al notar una gran diferencia entre la cantidad de materia contenida en un mismo volumen en cuerpos de diversas especies, o bien por el peso o por la resistencia puesta a otras materias en movimiento, pensaron que ese volumen, cantidad extensiva del fenómeno, debe contener el vacío el vacío en todas las materias, aunque en proporciones distintas. Que habría de pensar que esos naturalistas, en su mayor parte matemáticos y mecánicos, fundan su conclusión en una simple hipótesis metafísica que tanto pretenden evitar. Eso es lo que hacen. Sin embargo, al admitir que lo real en el espacio, no digo aquí impenetrabilidad o peso, porque son conceptos empíricos, es en todas partes idéntico, y que no puede distinguirse más que por la cuantidad extensiva, es decir, por la pluralidad. A esta suposición que no tiene ningún fundamento en la experiencia y que es puramente metafísica, yo pongo una prueba trascendental que en verdad no explica la diferencia en la manera como el espacio se ocupa, pero que suprime por completo la supuesta necesidad de suspender que esta diferencia solo puede explicarse admitiendo todos los espacios, y que por lo tanto tiene la ventaja de permitir al espíritu que lo conciba de cualquier otra manera. Y bueno, si es que así fuera menester una hipótesis a la explicación física, y en verdad vemos que si sacamos espacios iguales pueden perfectamente ser ocupados por materias distintas, de tal suerte que en ninguno de ellos no haya un punto en que la materia no esté presente. Sin embargo, todo real de la misma cantidad tiene su grado, que puede ir siendo cada vez menor sin que la cantidad extensiva o la pluralidad disminuyan o desaparezcan en el vacío. Así, una dilatación que ocupa un espacio, por ejemplo el calor, a toda cosa, a otra realidad, puede ser menguado por grados hasta el infinito, sin dejar por eso vacía a la pequeña parte del espacio, llenando entonces el espacio como esos grados inferiores, lo mismo que otro fenómeno con otros superiores. Mi propósito aquí no es afirmar que sea esta la razón de la diferencia de las materias en cuanto a su pensadez específica, sino solo demostrar como un principio de entendimiento puro que la naturaleza de nuestras percepciones posibilita esa explicación, y que es un error considerar lo real del fenómeno como siendo igual en cuanto al grado, y no referirse más que por su agregación en su cuantidad extendida, y asimismo de creer que se afirma eso a priori por un principio de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir acá el señor Kant, ¿no? Entonces Kant cuestiona la idea de Newton de espacio y tiempo como absolutos. Introduce esta continuidad intensiva, ¿no? No es necesario suponer huecos en el espacio para explicar variaciones en fenómenos físicos. Entonces anticipa esa visión moderna y fenomenológica de la materia, ¿no? La percepción da siempre como grados de realidad a un continuo y no como suma de unidades discrepadas, separadas por vacío. Entonces vamos a seguir, ya estamos acabando.
Para un indagador hecho, ya las consideraciones trascendentales y por consecuencias su circunspecto tiene sin embargo esta anticipación de la percepción algo chocante y le es imposible concebir alguna duda sobre la facultad del entendimiento de anticipar una proposición sintética como la del grado de toda la realidad en los fenómenos y por consiguiente la posibilidad de las diferencias intrínsecas de la sensación misma, abstracción hecha de su calidad empírica. Después, una cuestión muy importante, la de saber cómo el entendimiento puede aquí decidir a priori sintéticamente sobre fenómenos y anticipados hasta en lo que es propio y simplemente empírico, es decir, en lo que toca a la sensación. La cualidad de la sensación es siempre puramente empírica y no puede representarse a priori, por ejemplo, el color, el gusto, más lo real que corresponde a las sensaciones en general, por oposición a la negación cero, representa solo algo cuyo concepto contiene en sí una existencia y no significa más que la síntesis de una conciencia empírica en general. En efecto, en el sentido interno, la conciencia empírica puede elevarse desde cero hasta un grado superior a cualquiera, de suerte que la misma cantidad extensiva de la intuición puede excitar una sensación tan grande como otras muchas reunidas. Se puede pues haber completa la abstracción de la cantidad extensiva del fenómeno y representarse, sin embargo, en un momento en la sola sensación, una síntesis de la gradación uniforme que se eleva desde cero hasta una conciencia empírica. Todas las sensaciones están pues como tales dadas solamente a posteriori, pero la propiedad que posee de tener un grado puede ser reconocida a priori. Es así de notar que no podemos conocer a priori en las cualidades en general más que una sola cuantidad, a saber la continuidad, y en toda cualidad en lo real del fenómeno que su cuantitativa intensiva, es decir, que tiene un grado. Todo lo demás pertenece a la experiencia. Bien. Analogías de la experiencia, tercera parte. Sin embargo, vamos a un resumen general porque es importante entender correctamente antes de avanzar. Bien, entonces la idea central es que Kant está separando lo que percibimos, o sea que de este fenómeno, lo que llama fenómeno, lo que experimentamos, percibimos. Hay dos tipos, bueno, no son tipos, sino que hay dos cosas que percibimos: la magnitud extensiva, que es el tamaño, forma, espacio, tiempo, y la magnitud intensiva, que es el grado o intensidad de la sensación, más fuerte, más débil. Aunque no podemos saber de antemano qué sensación tiene el color, el sabor y demás, tendremos claramente, si podemos saber a priori que toda sensación tiene un grado de intensidad, ¿no?, graduable. En este sentido, todo fenómeno tiene dos tipos de magnitud: extensiva e intensiva, y la extensiva se mide sumando las partes de espacio y tiempo, y la intensiva se mide en grados. Intensidad, un grado también se puede medir el color, ¿no?, más rojo, menos rojo, el peso también. Entonces, aunque no sepas qué sensación tendrás, sabes que siempre tendrá intensidad, ¿no? Y por eso puedes distinguir, si se ordena en el esquematismo de la mente este tipo de información, ¿no? Y el mundo sensible es este continuo. No hay saltos, ¿no? Cuando se refiere a saltos se refiere a algo que parezca que tenga de grado 0 y pase a grado 1000, por ejemplo, ¿no? Una aparición puede ser. Entonces hay transiciones infinitas, claramente dice Kant, sí, pero no debe haber saltos continuos, ¿no? Estos saltos, por eso termina siendo imposible percibir vacíos absolutos, ¿no? Solo son intensidades mínimas o intensidades máximas. Ya, piensa en una luz que se regula, ¿no? Entonces sabes que la luz siempre puede estar
tenue o puede estar más intensa. Ese saber si puede estar tenue o intensa es el a priori, pero necesitas de la experiencia para saber si es azul, amarilla, verde, roja, ¿no? Eso es a posteriori. Entonces el mundo sensible es como ese dimmer, ¿no? Ese dimmer, que siempre hay grados, pero nunca hay saltos bruscos. Y hablamos que el salto es este cambio que ocurre, ¿no? de intensidad en el mundo sensible, porque hay transiciones infinitas y evidentemente una de ellas surge por el salto, ¿no? De hecho todas surgen por el salto en las cosas que no estamos viendo. Bien, llegamos al final de este episodio. Estoy muy cansado, se nota un poco. Mañana vamos a estar con todas las pilas. Por favor, sean felices, averigüen las cosas que les hacen infelices, pregúntense qué pienso, qué siento, cómo actúo. Y el que logra preguntarse todo el día esto y es consciente de esto es alguien muy especial. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.